He
sino de Jesús, pues Él ya pagó mi pecado ahí en la cruz. Obedeció todos los mandamientos de Dios, y así la ley completamente por mí Él cumplió. Ahora Dios nos guía por su Espíritu, por tanto ahora somos llamados hijos de Dios. Por la sola fe nos dio vida eterna y perdón, y por el Señor tenemos la reconciliación. Muy buenos días, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por concedernos el privilegio de estar nuevamente en pie y conectados para alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestros devocionales de la mañana. Antes de empezar con nuestro devocional, vamos a hacer nuestra oración, dando gracias a nuestro Dios por este día, por sus bendiciones y presentando a Él nuestras peticiones. Oremos. Oh Jesucristo, nuestro crucificado y resucitado Señor, acepta nuestra ofrenda de gracia y alabanza. Cuán grande fue tu devoción a la obra de la redención. Qué tan desinteresado el sacrificio que hiciste por nosotros. Nuestros pecados causaron tu dolor, tu sufrimiento y tu muerte. Tú nos trajiste la vida y la salvación. La deuda que debíamos a un Dios santo y justo fue pagada totalmente con tu sacrificio en la cruz. Tú cambiaste tu justicia por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar ante Dios sin vergüenza y totalmente aceptados. En tu gloriosa resurrección, ahora encontramos la esperanza cierta de nuestra propia resurrección. Y ahora, oh Cristo, tu intercesión ante Dios por nosotros nos anima y nos da valor para orar y confianza de que nuestras oraciones serán contestadas. Por medio del Espíritu Santo, enséñanos a llamar tu nombre sin cesar. Enséñanos a pedir cosas buenas. Ayúdanos para que la incredulidad y la duda jamás nos impidan orar a ti con la certeza de que nuestras oraciones serán oídas y contestadas. Danos una fe que cree que Dios acepta nuestras oraciones por los méritos de tu preciosa sangre derramada por nosotros. Ayúdanos a orar con corazones contritos que hacen una confesión humilde de sus pecados. Ven con tus divinas bendiciones, oh Santo Redentor, para que todos los que creemos en ti podamos encontrar en tu nombre muchas bendiciones y una santificación completa. Nuestro Salvador, concédenos que nuestro amor por ti jamás sea reemplazado por una lascivia por las cosas de este mundo. Protégenos
de ceder nuestra alma al pecado, pecado que destruye el alma. Ayúdanos para que el Espíritu Santo nos guarde confiando en ti y no en algo o en alguien distinto a ti para la salvación. Ayúdanos a caminar en el Espíritu, que guiados por Él podamos seguirte y de esta manera dar testimonio de la fuente de nuestra fe y amor. Perdona cada ocasión cuando hemos fallado en confiar en ti, en amarte, en mantenerte en nuestros pensamientos, en servirte, en seguir en tu palabra, en orar a ti, en alabarte o en dar testimonio de ti a otros. Cúbrenos con tu justicia. Nos consuela tanto saber que tú eres nuestro eterno Rey, que reina supremo, escuchando y contestando nuestras oraciones y obrando todas las cosas para nuestro bienestar. Te pedimos que si es tu voluntad, elimines de nosotros aquellas cosas que nos afligen y nos atemorizan. En tus manos dejamos nuestras vidas, en tus manos dejamos nuestra salud, nuestras enfermedades, para que seas tú preservándonos y protegiéndonos de ellas, para que seas tú, si es tu voluntad, dándonos la salud que necesitamos. Te rogamos que nos guardes en medio de este virus, que nos preserves de él. Por aquellos que están enfermos, para que tú des fortaleza a sus cuerpos, para que su sistema inmunológico sea fortalecido y puedan resistir con tu ayuda los efectos de esta enfermedad y su organismo reciba favorablemente los medicamentos y puedan recuperarse pronto. Te pedimos por aquellos que han perdido sus seres queridos, para que tú les fortalezcas en estos momentos y para que les lleves a encontrar en Cristo el verdadero consuelo. Te pedimos por todos los enfermos del mundo, para que tú obres la salud en cuerpo y alma, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición en este día. Amén. Nuestro devocional para esta mañana está tomado de Génesis capítulo 25, versículos del 19 al 34. Repito, Génesis capítulo 25, versículos del 19 al 34. Voy a comenzar leyendo entonces. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú,
y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob y Esaú eran los hijos gemelos de Isaac. Pero Esaú, por haber nacido primero, era el hijo mayor o el primogénito. Y en la antigüedad, el primogénito tenía una serie de privilegios que lo ponían por encima de los demás hermanos. Al primogénito correspondía el primer puesto después del padre y una doble parte de la herencia familiar. Esto lo podemos corroborar en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Todo esto, por reglamento familiar, le correspondía a Esaú. Pero ya Dios, en su soberanía, había decidido cambiar los papeles familiares de Jacob y Esaú. Esaú, quien era el primogénito por derecho, Dios ha decidido que ese privilegio le correspondería a Jacob, quien era el menor. A Dios le plació elegir a Jacob para que de su descendencia siguiera la línea del Salvador después de que su padre Isaac muriera. Con base en nuestro texto, por un lado está Esaú, del cual se nos dice que vendió su primogenitura por un plato de comida. Y por otro lado, se encuentra Jacob, de quien se nos dice que quiso ayudar a Dios, empleando un método astuto, egoísta y deshonesto, lo cual atenta contra el primer mandamiento, el cual nos enseña a confiar siempre en Dios en todo momento, en cualquier circunstancia, y también es violación contra el noveno mandamiento, en el cual Dios nos manda a no codiciar los bienes del prójimo. Jacob procedió de esta manera como si Dios necesitara de tal ayuda para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál propósito? Como miramos en nuestro texto, el propósito de que sería Jacob y no Esaú quien gozaría de la primogenitura. Dios es un ser santo,
un ser sabio, soberano y poderoso. Por lo tanto, Él tiene la capacidad para haber empleado una manera no pecaminosa, no deshonesta, no astuta, una manera lejos de nuestra imaginación para haber llevado a cabo su propósito, sin necesidad de que Jacob hubiera procedido de esta manera pecaminosa. Este texto nos permite hacer un contraste entre estos dos personajes. Y de pronto, cuando hemos estudiado este texto, nos hemos decepcionado de Esaú o de Jacob. Y hemos evaluado como malo y pecaminoso lo que ellos hicieron. Y claro que sí, lo que ellos hicieron fue algo malo y pecaminoso. Pero si nosotros miramos a Esaú y a Jacob, y al mismo tiempo nos miramos nosotros bajo el espejo que es la ley de Dios, nos damos cuenta de que en cada uno de nosotros también hay un Esaú y un Jacob. Y vamos a aprender por qué. En cada uno de nosotros hay un Esaú cuando hemos vendido nuestra primogenitura. ¿Cómo entonces vendemos nuestra primogenitura? La respuesta es que hemos vendido nuestra primogenitura cuando hemos despreciado y la predicación de la palabra de Dios por dedicarnos a las cosas de este mundo, lo cual es violación contra el primer mandamiento y contra el tercer mandamiento. En el primer mandamiento se nos enseña a poner a lugar, y en el tercer mandamiento se nos enseña que debemos mostrar el debido aprecio por la enseñanza, el estudio y la predicación de la palabra de Dios. Hemos vendido también nuestra primogenitura cuando hemos preferido las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios. Cuando dedicamos nuestros mayores esfuerzos y nuestro tiempo en satisfacer nuestras necesidades inmediatas, como por ejemplo en conseguir dinero, en poner comida en la mesa, en tener listo el televisor a tiempo para ver tu programa favorito, en lugar de mostrar tal interés y cuidado primeramente por las cosas espirituales, es decir, por las cosas de Dios. El resultado de hacer así es que terminamos teniendo buenos ingresos, damos satisfacción a aquellas necesidades materiales, pero tristemente llevamos una vida espiritual muy pobre. Tengamos presente que nosotros somos los primogénitos de Dios. Dios nos ha hecho sus primogénitos al llevarnos a la fe en Jesucristo como nuestro Salvador y hacernos sus hijos. Y como sus primogénitos, gozamos de una herencia que no es material, sino celestial e incorruptible. Como sus primogénitos, gozamos de la salvación, de su perdón, de sus bendiciones espirituales. Y Él en su gracia también nos concede bendiciones materiales. Dios nos bendice de muchas maneras,
nos bendice con su compañía, nos bendice con su palabra, con la cual nos anima y con la cual nos da múltiples promesas, al igual que de manera general nos bendice con todos sus medios de gracia. Y Dios quiere que valoremos estas ricas bendiciones espirituales y celestiales y que no las cambiemos por las cosas materiales. Por otro lado, en Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17, las Escrituras nos advierten para que no tengamos la actitud de Esaú. Allí se nos advierte de la siguiente manera: mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por otro lado, se encuentra Jacob. Y pese a que vemos en Jacob un rasgo que sí es de admirar y de imitar, el cual consistió en que Jacob, a diferencia de Esaú, mostró y tuvo aprecio por las cosas y los asuntos espirituales. Él sabía lo que valía la pena tener y asegurar. Y por eso trató de asegurarse de tenerlo. No obstante, también vemos en él un hombre que mostró falta de confianza en la capacidad de Dios para cumplir la promesa que había anunciado antes de que él naciera, de que a él le daría la primogenitura y no a Esaú. Jacob, en vez de esperar a que Dios a su debido tiempo cambiara la costumbre social de esa época que le otorgaba la primogenitura al hijo mayor, él se impacientó y pensó que tal vez le podía ayudar a Dios a cumplir su promesa. Nosotros hemos sido como Jacob cuando hemos estado en medio de un problema o una necesidad y en lugar de confiar en que Dios es todopoderoso y sabio y que todo lo hace procurando nuestro bien, en lugar de confiar en Dios, en lugar de confiar en que Él tiene el control de todo, no lo hemos hecho. Hemos tratado de ayudarle. Nos hemos desesperado. Hemos acudido a nuestras propias capacidades, haciendo uso de métodos o acciones incluso deshonestas y egoístas. ¿Cuántos de nosotros de pronto, ante una oferta de empleo, se ha prestado para incurrir en propuestas deshonestas ante un nombramiento, ante un concurso para un trabajo? De pronto nos hemos prestado para incurrir en acciones deshonestas para obtener tal privilegio, como si Dios no tuviera la capacidad de proveernos tales cosas de manera limpia. Por lo anterior, cuando hemos actuado de esta manera, necesitamos reconocer que hemos pecado contra Dios. Así como Esaú y Jacob pecaron contra Dios,
nosotros también lo hemos hecho. De modo que si hemos tachado de mala y pecaminosa esta forma de proceder de ellos, también califiquemos de mala y pecaminosa las veces que hemos actuado igual o peor que ellos. Pero pese a lo malo y miserables que somos delante de Dios, pese a que por nuestros pecados merecemos su castigo eterno en el infierno, ese mismo Dios que nos dice que hemos pecado contra Él por medio de su santa ley, nos dice también que nos perdona todos nuestros pecados. Y por supuesto, este perdón incluye las veces que hemos sido como Esaú y como Jacob. Pero Él no nos perdona porque haya algo especial en nosotros. No nos perdona por algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Nos perdona solamente y de manera gratuita por los méritos de Cristo Jesús. Porque para nuestra justificación y salvación, Cristo fue aquel primogénito del Padre que no vendió su primogenitura. Él no cambió las riquezas celestiales y ninguna de las bendiciones divinas por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. Y un claro ejemplo lo vemos cuando Satanás le tentó en el desierto. Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos si le adoraba. Y sabemos cuál fue la respuesta de Jesús. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De igual manera los israelitas y muchas personas lo querían convertir en un rey terrenal. Pero Jesús rechazó toda intención de ellos por hacerlo rey terrenal. Por eso, ante la pregunta de Pilatos de que si Él era rey de los judíos, Jesús no negó, pero dijo que su reino no era de este mundo. Por otro lado, Jesús nunca desconfió de su Padre. Por el contrario, hasta el último instante de su vida en la cruz, confió en Él. Fue tanta la confianza de Jesús en las promesas de su Padre Celestial, en el cuidado, en la protección de su Padre Celestial, que Jesús con firmeza, con convicción, enseñó a sus discípulos, a sus seguidores, que Él moriría, pero que al tercer día resucitaría de la tumba. Y sabemos que así sucedió. Fue tanta su confianza en Dios que en el momento antes de morir encomendó su espíritu a su Padre Celestial. Y lo mejor es que Jesús esto lo hizo como nuestro sustituto eterno. Por eso Dios, por medio de la fe en Jesucristo, no toma en cuenta nuestra imperfecta confianza en Dios. No toma en cuenta nuestro menosprecio a su palabra y a las cosas espirituales. Jesucristo fue semejante a nosotros en todo, al igual que nosotros fue tentado. Pero hay una gran diferencia en Jesús, diferencia de nosotros, que Él nació sin pecado y que nunca pecó, y lo hizo para ganar el perdón eterno de todos nuestros pecados delante del Padre. Teniendo este maravilloso consuelo, rogamos a Dios que nos ayude a
los medios de gracia y las cosas, los tesoros celestiales y espirituales. Que no las despreciemos en un segundo o tercer lugar. Y que nos ayude a que nuestra entera confianza esté puesta solo en Él y a que siempre sea así. Que el Señor bendiga su palabra. De igual manera, rogamos para que nos conceda un feliz resto de día. Muchas gracias por disponer de su tiempo para alimentar su fe. Recordemos que Dios no promete que nos guardará y preservará en la fe. Él no promete que fortalecerá nuestra fe aparte de sus medios de gracia. Este fortalecer nuestra fe, este guardarnos en ella para vida eterna, es ligado a los medios de gracia que Él en su gracia nos ha dado. Dios anhela que nosotros hagamos nuestras actividades de este mundo, pero que primero pongamos las cosas espirituales en primer lugar. Que saquemos tiempo para divertirnos, sí, pero primero que saquemos tiempo para cuidar de nuestra fe. Apreciemos y atesoremos siempre estas maravillosas bendiciones espirituales y celestiales que Dios, en su gracia, por los méritos de Cristo, ha hecho nuestras. Que Dios les bendiga.